Salud de este día, pero partamos con algo que está ocurriendo en las últimas horas. Está Chantal Aguilar, una empresa Fruna, que está vinculada a un jardín infantil en la comuna de Maipú, donde está Leo Castillo, y que fue descubierto hoy funcionando con tías y con niños, en una situación absolutamente irregular. Leo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Totalmente irregular. Me tomo de tus palabras. Pasamos a mostrar imágenes en vivo y en directo de la fiscalización que se realizó en horas de la mañana. Incluso llegaron las autoridades de salud y de prevención del delito a este lugar. Y al interior, fíjense que 4 menores de edad, menores de 1 año y 3 profesionales, una denuncia que recibió Iván Carabineros e inmediatamente se activaron los protocolos. Llegó hasta este lugar la subsecretaría de Salud, como yo les decía, y la autoridad de prevención del delito a comprobar la existencia de las anomalías que pudiesen existir acá al interior de este jardín. Posteriormente, al ingresar y hablar con los medios, las autoridades fueron claras y directas y señalaron que acá no se cumplían los protocolos de salud en cuanto al distanciamiento social, mientras la subsecretaria Martorell indicó que solo colegios y jardines funcionan con turnos éticos para entregar cajas de alimentos o realizar labores administrativas. Estamos hablando de esta sala cuna y jardín infantil Creando, donde, les repito, habían 4 menores de edad y 3 profesionales, es decir, había en todo su entorno, Iván, incumplimiento en normas. Por otro lado, la sostenedora, cuando estaba conversando con las autoridades, le aseguró a la autoridad que podían funcionar porque según ella tenían un certificado, lo que la autoridad que vino a fiscalizar señalaron que las empresas no están facultadas para estos permisos, no existe certificado ni autorización por parte de una empresa para contradecir las medidas sanitarias. A esta hora de la mañana se confirman, bien digo, a esta hora de la tarde se confirma la detención de la sostenedora y Carabineros, y también lo que es la autoridad sanitaria está en esta empresa Fruna tomando los procedimientos de rigor, y todos estos antecedentes también podrían ser entregados por Carabineros al Ministerio Público. Les señalábamos al comienzo del despacho, hablamos de la sala cuna y jardín infantil Creando, donde se realizó esta fiscalización. Como les decía, fue la propia autoridad la que tajantemente señaló acá que no existía ningún tipo de protocolo y había una tremenda irresponsabilidad tanto de la empresa como del jardín infantil. ¿Qué les parece si escuchamos las palabras de las autoridades que se refirieron a este caso insólito y que llamó mucho la atención también a los vecinos de acá, de este sector, de la comuna de Maipú? Escuchamos. Existe turno ético y con el permiso de turno ético más un certificado que no tiene ningún, pero insisto, ningún asidero legal, estaban funcionando y cuidando niños de muy pequeña edad. Hoy día existe una prohibición sanitaria general en todo el país de funcionamiento de los jardines infantiles y de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, no existe excusa alguna para esto. Y lo que aquí se ha puesto es en riesgo la vida de los hijos y de los niños que están adentro. Esto no puede funcionar bajo ningún motivo, este jardín infantil. No hay protocolos de distanciamiento social entre los niños, lavado de manos, las tías están incumpliendo en todos los sentidos. Por lo tanto, queremos ser enfáticos en la irresponsabilidad que hay en este tipo de acciones. El certificado dice que se autoriza la apertura de este jardín infantil justificando que esta empresa, Fruna, es esencial porque elabora y reparte alimentos, pero eso no tiene justificación para que este jardín infantil se encuentre abierto. Ahora nosotros pudimos ver e evidenciar que habían 4 niños y 3 tías, pero desconocemos cuántos niños pueden haber estado viniendo durante estos días. Seremi de Salud, Paula Labra, entonces explicando más o menos la lógica que tiene esto, como la empresa Fruna, donde está Chantal Aguilar, vamos a ir con ella en un momento más, es una empresa de labores esenciales, supuestamente podría autorizar este jardín, cosa que la autoridad desmiente. Cuando hablamos de turnos éticos en los colegios, ¿se entiende, Leo, que se refiere a cuando los colegios reparten, por ejemplo, una vez a la semana, ahora en época de pandemia, las colaciones o la comida de la Junaed? Pero no más que eso, no se refiere a que puedan atender casi normalmente, digamos, ¿no?
Iván, claro, y la autoridad, como dio su testimonio, fue, yo decía, tajante. Solamente los alimentos y también labores administrativas. Ahí fue cuando la autoridad de salud y también la subsecretaria de Prevención del Delito fueron tajantes. Y esa fue la palabra. Acá hay una irresponsabilidad de estas dos partes. Hablemos de lo que es este jardín infantil que tiene que ver con un responsable, en este caso la sostenedora, y también la representación legal de lo que es esta empresa. Todos estos antecedentes lo está manejando Carabineros, se están reportando al Ministerio Público y tiene que ver con el artículo 318, poner en peligro a la salud pública. Por este callejón lateral, por esta cuadra, por esta calle, salieron las madres con estos pequeños de menos de un año, y esa es la preocupación. Finalmente aquí decían que no se respetaron los protocolos sanitarios, que no había un distanciamiento social. Pudimos conversar con las personas que tenían a sus niños acá al interior de este jardín, y esto es lo que nos dijeron. Yo sabía que no se podía. Yo hice la denuncia por la municipalidad de Maipú. Nadie me escuchó nada. Todas las mamás están lo mismo. Hay hasta jefas que están pasando por esto. En medio de pandemia tienen que traer a los niños. No, es que nadie hace la denuncia porque todos tienen miedo a los trabajadores. ¿Tus compañeras sabían que lo que estaba ocurriendo acá era ilegal, que no podía hacer? Yo creo que no, porque la empresa nunca nos dijo que si era ilegal o no. Yo mandé mensaje a la municipalidad de Maipú y nadie no hubo respuesta. Dijeron que eso no era obligaciones de ellos. ¿Tú sabes si la empresa tenía? No, yo mandé un correo que yo puse que mi hijo estaba viniendo a la Sala Cuna y que no puede venir a esta ocasión así. ¿Tú sabías que esa empresa? En la municipalidad me dijeron que ellos no podían hacer nada. Y claro, son las palabras de una persona que trabaja en esta empresa, en el sindicato, y la escuchábamos atentamente todos los medios de comunicación que ya habían, ella acusaba anomalías al interior de esta empresa para obviamente traer a sus niños acá a este sala cuna y jardín infantil creando acá en la comuna de Maipú. Fueron momentos bastante tensos los que se vivieron antes de las 12 del día, porque como yo les decía, llegó la subsecretaria acá a profundizar toda esta investigación y ella fue tajante, como lo decíamos en el despacho, porque finalmente nos comentó a través obviamente de los micrófonos de Canal 13 que no se estaba cumpliendo ningún tipo de protocolo sanitario ni tampoco los permisos para poder atender a estos menores de edad. ¿Qué significa eso? Que finalmente acá se estaba poniendo en riesgo la salud de estos menores, Iván. Leo Castillo, entonces, con esta situación que ocurre en Maipú. No sé si tenemos la versión de Carabineros respecto de esto, Leo. Así es, escuchemos a Carabineros. Desde el punto de vista policial, el Ministerio Público ha determinado que las tías o trabajadoras quedan apercibidas al artículo 26 y el representante de la empresa Fruna y la sostenedora del jardín infantil quedan en calidad de detenidos a la espera de la disposición por si pasan a control de detención o quedan en libertad. El representante legal en este minuto en la misma empresa está siendo detenido por personal de Carabineros para ponerlo a disposición del Ministerio Público. ¿Es el representante legal de Fruna? De Fruna, efectivamente. En la 25 comisaría de Maipú está la sostenedora de este jardín infantil y también fueron a declarar las profesionales que estaban acá al interior. Fueron 3 profesionales las que estaban atendiendo a 4 menores de edad. La autoridad nos señalaba lo siguiente, se entiende que son de menores de un año, por eso el riesgo inminente en esta fiscalización. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora, Carabineros? Y también la autoridad sanitaria de salud está en esta empresa Fruna realizando todos los protocolos y también realizando la investigación para posteriormente entregar todos los antecedentes al Ministerio Público debido a que se podría estar infringiendo el artículo 318 que, como les decía, tiene que ver con poner en riesgo lo que es la salud pública. Es la información que podemos entregar a esta hora de la tarde en directo desde la Sala Cuna y Jardín Infantil Creando, Iván. Muy bien, nuestro compañero de Bienvenidos, Leo Castillo, ahí
en la comuna de Maipú. Y ahí está el ministro de Educación, que se hace cargo de este tema. Estuvimos en la mañana conversando con él en Tele 13 Radio respecto precisamente del regreso a las clases, una cuestión que se ve para mucho tiempo más. En relación al jardín infantil que funcionaba de manera irregular en Maipú, la normativa es clara. Ningún establecimiento puede realizar actividades educacionales presenciales mientras no estén dadas las condiciones sanitarias. En este caso se trata de 3 guaguas que estaban en un concepto de sala cuna, que es otra parte de las funciones de este recinto, creando, pero en la práctica se trata del funcionamiento de un establecimiento educacional que no está autorizado desde el 15 de marzo en nuestro país, en todo el país además. Así que el único lugar donde hay autorización es a partir del 1 de julio en la isla de Rapa Nui. Así que eso es lo que dice el ministro de Educación, y está también entonces la detención de la sostenedora de este jardín infantil, cuestión que también ocurrió de alguna manera con la actuación de Carabineros en la empresa Fruna, que está ligada con esta especie de certificado que en la práctica la autoridad dice no tiene procedencia, es totalmente improcedente y totalmente fuera de lugar y fuera de la legislación. Chantal Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Claro, nosotros llegamos hasta esta fábrica ubicada en el camino a Melipilla, en la comuna de Maipú, antes del mediodía. Desde ese minuto pudimos constatar también la llegada sucesiva de al menos 4 vehículos policiales, porque se había dado ya a entender que aplicaba la orden de detención para el representante legal de esta fábrica de alimentos. Si bien es importante aclarar, y ya lo han hecho también, esta fábrica tiene el permiso y la autorización para funcionar porque es de alguna manera una fábrica relacionada con productos esenciales, ¿cierto? De alimentación, de confites también. Pero el problema es que acá se tiene que determinar si es que el representante legal de Fruna habría entregado este papel, una autorización que no tiene ninguna validez como documento oficial para que funcionara este jardín, que como tú ya también has insistido, no tienen permiso de funcionar los establecimientos educacionales desde el 15 de marzo. Fuimos testigos hace pocos minutos de la detención, ya se ha concretado, nos ha confirmado también así Carabineros. El representante legal, no sé si ya estarán viendo esas imágenes, por una puerta de un costado del ingreso y salida oficial. Sacaron en un vehículo policial y un automóvil particular, una camioneta blanca, al representante legal de Fruna y a otra persona también, un ejecutivo, asumimos, de esta fábrica de alimentos, y están siendo entonces derivados y trasladados hasta la 25 Comisaría de Maipú para investigar y consultarles, por supuesto, de este permiso que han entregado, que estaría permitiendo el uso. Eso es lo que dice este papel, pero que ya hemos constatado no tiene validez, no existe ese permiso, menos puede entregarlo una fábrica por más que trabaje, exacto, que por más que cumpla un rol esencial en este tiempo de pandemia. Así que ya lo ven, en esta imagen supongo que ya la pueden estar revisando en la salida. ¿Sí la ven? Sí, se ve que sube al vehículo policial una persona que ocupa mascarilla blanca, que debiese ser el representante legal. Carabineros nos ha confirmado entonces, ya se produjo la detención de este representante legal de Fruna. Escuchemos las declaraciones del fiscal que se va a hacer cargo de este hecho. En la línea de la eventual comisión del nuevo delito establecido en la ley promulgada recientemente, que afecta a los empleadores que han forzado la presencia de trabajadores en actividades no esenciales, tanto respecto del funcionamiento del jardín infantil, sostenedora en este caso, como respecto de la empresa cuyas trabajadoras han debido dejar a sus hijos en aquel establecimiento. Toda vez que, no tratándose de situaciones de excepción o permisos particulares otorgados por la autoridad pertinente, se estaría incumpliendo la norma recientemente dictada. En consecuencia, se ha dispuesto en esta etapa la detención de la sostenedora y se está evaluando la identificación y determinación de los responsables de la empresa que hizo trabajar a las madres de estos menores. Ahí escuchaban en palabras del fiscal Cortés entonces las órdenes de detención para quienes aplican en este caso, en donde se ha visto el funcionamiento irregular e ilegal de un jardín infantil en la comuna de Maipú, en donde estaban los niños, los hijos de trabajadores de la fábrica Fruna, también en la misma comuna, y se los contábamos también. Se ha confirmado entonces la detención y ha sido llevado hasta la 25 Comisaría de Carabineros de Maipú el representante legal de esta fábrica. Acá, del tiempo que nosotros llevamos poco antes del mediodía, ya se lo señalaba, se ha visto el ingreso constante y frecuente de diversos camiones
muy bien identificados como por la empresa Fruna. Eso da cuenta, claro, que el movimiento sigue y que hay que insistir, eso está permitido, es una empresa que realiza una labor esencial en tiempos de pandemia. El problema es esta autorización, este permiso que habría entregado el representante de esta fábrica para de alguna manera permitir el funcionamiento que no corresponde, menos por parte de una fábrica, de una empresa, son permisos que otorga la autoridad central, ¿cierto? Y es por eso que se va a determinar si es que este documento es veraz, si es que existe y cuál es la autenticidad que pueda tener, pero ya sabemos que no corresponde que sea una fábrica la que conceda el permiso de funcionamiento a un establecimiento educacional, por más que ahí estén haciendo uso los hijos de sus trabajadores. Ellos pueden venir a trabajar, pero claro, surge esta duda, esta inquietud, ¿qué es lo que pasa? Porque ellos permiten o creen que pueden autorizar el uso de una sala cuna, ya lo decíamos, que estaban 4 lactantes en ese lugar, 3 tías también, y con la confirmación de del traslado del representante legal hasta la 25 comisaría en Maipú y Bandime. Chantal, y en ese mismo sentido, claro, se trata de 4 niños, bueno, ojo que va a haber un tema con la tramitación legislativa del postnatal de emergencia y de este proyecto para favorecer a padres, madres y cuidadores de menores de hasta 6 años que está proponiendo el gobierno. Hay un tema ahí que tiene que ver con esto, porque son personas que están citadas a trabajar en una empresa que fabrica alimentos y que por lo tanto es esencial. Pero ¿ha habido ahí en el lugar algún otro tipo de fiscalización, aparte de la presencia de carabineros y la detención del representante legal, en términos de saber quiénes son los trabajadores que están ahí, si corresponde que esas personas estén en el lugar o no? En fin, ¿ese tipo de fiscalización también ha habido o no? Está en este momento, estamos también en contacto con fiscalizadores con la Seremía de Salud, que nos ha confirmado que hay fiscalizadores de esta Seremía adentro para justamente corroborar y ver esa información, quiénes son los que están trabajando, cuántos trabajadores están, si es que están todos con su permiso colectivo. Pero claro, es información que seguimos esperando porque desde la Seremía de Salud nos dicen que están los fiscalizadores adentro, que están recopilando esa información y en cuanto la tengamos, por supuesto que podemos nuevamente actualizarles esta información. Carabineros ya se retiró del lugar, solo quedan acá los fiscalizadores y trabajadores de la Seremía de Salud y los funcionarios también de la fábrica Fruna, que como lo señalábamos, no sabemos cuántos son, pero se ha visto movimiento constante y frecuente en esta más de 1 hora que nosotros estamos en el lugar. Y justamente son trabajadores que están cumpliendo un rol esencial, pero surge eso que tú señalabas, la inquietud de qué pasa, si ellos tienen que venir a trabajar. Hay mucho temor, por supuesto, de no hacerlo por la continuidad de sus trabajos, pero ¿quién cuida a sus hijos? Son guaguitas, tú lo señalabas, son lactantes algunos de ellos. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta situación que, claro, se va a ver probablemente en esta discusión por la extensión del postnatal en el Congreso? Claro, si esto es como dijo la sostenedora, esto es que había una carta, una autorización de la propia empresa para funcionar, realmente es absolutamente irregular, no tiene ningún sentido, además desde el punto de vista del ordenamiento legal. Pero claro, es un problema. Es un problema para madres que no pueden dejar, o padres que no pueden dejar a sus guaguas y tienen que trabajar, tienen la obligación de trabajar porque su trabajo es esencial o su empresa es así de esencial. De todas maneras, lo que se aprecia entonces con el flujo de camiones es que la empresa está funcionando de manera prácticamente normal, digamos, en términos de su producción. Sí, disculpa, Iván, es que le estoy haciendo un gesto a nuestro camarógrafo, porque justamente aquí ustedes van a ver que viene ingresando otro camión de Fruna, y acá el trabajo no ha parado. Han estado entrando y saliendo diversos camiones de Fruna, ahora están ingresando por la salida, porque la entrada la cerraron, pero acá el movimiento no cesa, los fiscalizadores de la Seremi no se ven porque deben estar dentro de la fábrica, así que ante cualquier novedad o situación que ocurra acá, yo les voy a estar avisando para entregarles esos detalles. Lo que sí está claro es que fue Carabineros que confirmó que había sido detenido el representante legal de la empresa, aunque entiendo no dio su identidad. Exactamente, eso es lo que nos confirmaron unos minutitos antes de salir al aire con ustedes acá en Tele 13 Tarde, que había sido detenido el representante legal de la fábrica Fruna, de la empresa, y que fue llevado hasta la 25 comisaría, en donde entiendo que también, decía antes Leo Castillo, está la sostenedora del Jardín Infantil Creando. Exactamente, y ambos ahí van a tener que ver, a disposición de la Fiscalía, qué es lo que hace la Fiscalía con ellos, si los solo controlan su identidad y los citan a una posterior audiencia, o si eventualmente pasan a control de detención, que también podría ser la actitud de la autoridad. Recordemos que justo hoy en la mañana, en el matinal Bienvenidos aquí en Canal 13, el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, le pidió a los tribunales señales más claras. Él se refería
a otro tipo de contravenciones de la cuarentena. Se refería más bien a las fiestas, se refería a ese tipo de contravenciones, como digo, de quebrantamiento de la cuarentena, porque se quejaba el ministro del Interior de que los que cometen esos actos quedan con arresto domiciliario nocturno, que es básicamente a lo que está sometido el país completo, con el toque de queda a las 10 de la noche. Entonces, no le hacía sentido en términos de la señal, el tipo de señal para la sociedad. Justo esta mañana ocurrió eso. El ministro del Interior dijo eso en el matinal Bienvenidos y bueno, se da este caso y habrá que ver cuál es la actitud que toma la Fiscalía, porque también, muy probablemente para la autoridad será importante dar una señal. Dígame, Chantal. Sí, que justamente mientras tú estabas conversando me llega la confirmación desde el interior de la fábrica Fruna, acá en Maipú, camino a Melipilla, dice que se va, y desde la Seremía de Salud, que se va a iniciar un sumario sanitario por parte de ellos porque se acreditó que surgió desde la empresa la carta o permiso para que los trabajadores enviaran a sus hijos al jardín y porque además han detectado deficiencias sanitarias generales. Es parte de lo que entonces podemos contar, justamente lo que me preguntabas, no sé si habrá sido porque no estaban viendo, pero nos envían esta actualización. Va a ir un sumario sanitario entonces desde la Seremi de Salud contra la empresa Fruna por haber autorizado y enviado ellos esta carta que de alguna manera a los trabajadores les hizo creer que tenían este permiso para llevar a sus hijos al jardín y para que funcionara además un jardín, un establecimiento de educación que está suspendido y prohibido de funcionar desde mediados de marzo y porque también en este trabajo inspectivo que están realizando de la fábrica han detectado deficiencias sanitarias generales. ¿Cuáles son esas? Se los vamos a intentar preguntar una vez que ellos salgan de este lugar. Recordemos, Chantal, que hay son procesos paralelos. Uno es la infracción en la Fiscalía, que puede ser considerada un delito. Hay algunos jueces que lo consideran una falta, pero en general la Fiscalía lo va a considerar un delito, que es la infracción al artículo 398 del Código Penal, que habla sobre el atentado a la salud pública. Por otra parte, el sumario sanitario, que se establece para todas las personas que infringen la cuarentena, por la razón que sea. En este caso, por la carta que ya la Seremi confirma, entonces la Seremi de Salud Metropolitana confirma que existió esta carta autorizando el funcionamiento de un jardín, una carta totalmente improcedente. Esa es una razón, y la segunda razón, infracciones sanitarias generales que detecta la Seremi en su fiscalización, una fiscalización que debe estar por terminar entonces ahí en esa empresa donde sigue el movimiento de camiones, Chantal. Ahí lo ves, sí, nuevamente otro camión, así como te digo, no han dejado de salir. Ahora empiezan a regresar probablemente estos camiones luego de haber abastecido distintos puntos de comercio, de venta en la región metropolitana. Así que nosotros vamos a seguir acá, por supuesto, pendientes con lo que pasa, con lo que pase también en la comisaría 25 de Maipú, en donde fue trasladado hace una media hora, no más, el representante legal de la fábrica Fruna, quien ya nos confirma la Seremía de Salud, emitió esta carta que se entendió, que así lo buscaban también, como un permiso para que los padres trabajadores de este lugar pudieran llevar a sus hijos hasta el jardín Creando en Maipú y de alguna manera confundir y permitir, de manera falsa por supuesto, el funcionamiento de este establecimiento educacional de la enseñanza primaria. Entonces, es lo que sabemos hasta ahora, que esta empresa emitió una carta que de dudosa legalidad, digamos, es lo que dice la autoridad de salud, para que funcionara este jardín. El jardín funciona, la sostenedora lo hace funcionar, recibe a 4 lactantes, 4 guaguas de menores de 1 año y además hace trabajar a 3 tías de la sala cuna, digamos, para estos efectos, que también, supongo, colaboran porque quieren que el jardín infantil siga funcionando o porque se ven obligadas a trabajar para no perder su puesto de trabajo. Por la razón que sea, están ahí trabajando y entonces también son citadas a declarar en la comisaría en términos de como testigos de esto que está ocurriendo. Pero esa es la cadena que provoca todo esto. La empresa Fruna sigue funcionando porque es empresa esencial, le manda esta carta al jardín para autorizar, entre comillas, su funcionamiento y el jardín funciona, o la sala cuna funciona de la manera que estamos viendo, y ahí hay trabajadoras de esa empresa que llevan a sus guaguas porque están recién nacidas, pero ya más allá del postnatal, y entonces no tienen con quién dejarlas. Esa es más o menos la situación que se configura ahí en la comuna de Maipú y que para la autoridad va a ser muy significativa en términos de dar señales en torno al respeto a las cuarentenas, una cuestión que ha estado literalmente en el tapete en las últimas 2 semanas en relación con toda esta controversia por la movilidad en la región metropolitana y en otras ciudades del país donde los contagios han ido aumentando progresivamente. Estaba Chantal Aguilar entonces ahí en la comuna de Maipú, en la empresa Fruna,
Leo Castillo, en donde funcionaba esta sala cuna y jardín infantil. Chantal, quedamos atentos a cualquier novedad, ¿ya? Sí, quedamos en contacto y nosotros pendientes a cada movimiento que se realice acá en la fábrica Fruna y esperando, por supuesto, la salida de los fiscalizadores, de los trabajadores de la Seremía de Salud para que nos confirmen también cuáles son esas irregularidades, esos problemas sanitarios generales que encontraron dentro de la fábrica, que vale la pena insistir, puede funcionar. Es una fábrica de alimento esencial, lo preguntamos también porque uno piensa que Fruna hace confite, este tipo de alimentos más bien galletas, ¿cierto? Pero no, tienen también alimentos que son considerados esenciales, es por eso que pueden funcionar. Lo que no pueden hacer, ni ellos ni ninguna empresa, es otorgar permisos de salida y menos de funcionamiento de establecimientos que están suspendidos y cancelados desde marzo por el gobierno. Tal cual. Entonces, quedamos atentos a tu llamado, Chantal. Buenas tardes por ahora. Perfecto, nos vemos. A ese